Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga en esta preciosa hora. El devocional de hoy se intitula Una ley validada. Una aportación de nuestro hermano Marcos Quereques, de Buenos Aires, Argentina, sobre los estudios del profesor Vernon McGee, y una edición especial para YouTube de nuestro hermano Jorge Mario Vidán. Amigo oyente, leamos ahora el versículo 31 de Romanos 3, ya que Pablo no había concluido su argumento y dijo: Luego, por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Esta referencia a la ley nos trae otro significado de esta palabra. No está limitada en esta ocasión al sistema de leyes dado por Moisés. Tampoco se refiere a cualquier ley, sino que se está refiriendo a toda la revelación del Antiguo Testamento, al Antiguo Testamento completo. La fe excluye las obras de la ley. Usted no necesita hacer las obras de la ley para ser salvo. De hecho, ni siquiera puede hacer las obras de la ley para ser salvo. Solo podemos ser salvos por medio de la fe. ¿Y esto quiere decir, anuló entonces la fe toda la revelación del Antiguo Testamento? Por supuesto que no. O dicho de otra manera, ahora que estamos en Cristo, deberíamos considerar inútil y sin propósito todo lo revelado por Dios al hombre a través del Antiguo Testamento, pero por supuesto que no. Hendrickson comenta que la doctrina de la justificación por fe, es decir, de salvación por fe, y la utilidad de la ley de Dios coinciden hermosamente, porque aunque la ley no puede salvarnos, sí puede traer un conocimiento que es crucial, que nos prepara para la fe, porque por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y ese mismo conocimiento, al ser santificado por el Espíritu Santo, hace que uno conozca en verdad cuál es su condición de perdido y condenado y clame con fe por salvación. Esta salvación es inmediatamente provista por Dios cuando el pecador rinde su vida a Cristo. De hecho, el pago por todos nuestros pecados ya fue efectuado hace más de 2000 años en la cruz. Usted solo debe creer y recibir este pago en rescate por sus pecados. Usted debe confiar y abrir su vida y corazón a Cristo para que le salve, como dice aquel antiguo y bello himno: Nada de mis manos te he ofrecido, simplemente a tu cruz estoy asido. Y para llegar a este punto de reconocimiento del pecado y de cuán inútiles son nuestros esfuerzos por alcanzar justicia y salvación por nosotros mismos, la ley cumple un rol fundamental. Al tratar de cumplirla, nos damos cuenta de que no podemos. Cuanto más procuramos obedecer, más conocimiento tomamos de que en realidad vivimos desobedeciéndola. Cuanto más nos esforzamos por amoldar nuestras vidas a sus justas demandas, más conciencia asumimos de que simplemente no podemos encajar en dicho molde por mucho que lo intentemos. Al intentar ser santos y vivir conforme a sus santos mandamientos, más cuenta nos damos de los pecadores y muy pecadores que somos. Este conocimiento, como dijimos, nos prepara para conocer y reconocer lo grave de nuestra condición y buscar la salvación ya no en nosotros, sino en Cristo el Salvador. Es por esto que Pablo afirma con toda justicia: Luego por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. La utilidad de todo el Antiguo Testamento es que éste señala a Cristo y contiene una gran cantidad y variedad de tipos acerca de cómo Él habría de traer justificación a los pecadores. Pero también trae este conocimiento personal del pecado que nos hace rogar por salvación. ¿Cómo habría entonces no ser de provecho? Por ejemplo, ¿usted diría que los estudios médicos que se realizan antes de una cirugía son inservibles? Esos estudios no solucionarán sus problemas de salud, no le curarán. Usted seguirá tan necesitado de una cirugía como lo estaba antes de hacerse esos exámenes. Sin embargo, esos exámenes sí le darán el conocimiento de cuán grave es su condición y cuánto necesita someterse a esa cirugía. De no hacerse esos estudios previos, usted probablemente no querría tener que pasar por un quirófano. Pero como esos estudios le ponen en conocimiento de sus problemas de salud, es que usted puede verlos, reconocerlos
y procurar esa cirugía que ahora entiende que le es muy necesaria y crucial para su futuro. Puede entender con esta ilustración cuán importante y necesaria es la ley para llevarnos a Cristo. La ley es ese diagnóstico duro y certero que revela cuán mal estamos, lejos de Dios y perdidos, injustificados e injustificables por nosotros mismos, incapaces de obedecer sus santas demandas. La ley no nos salva de pecado, pero pone en evidencia la gravedad del problema del pecado y cuán incapaces somos de resolverlo por nosotros mismos. Cristo es la cura, Él sí nos salva. Como experto cirujano extirpa el pecado de nuestra vida y nos inserta su justicia. Hace un trasplante de corazón, una de las cirugías más complejas que ha logrado la ciencia humana, pero a un nivel aún mayor porque realiza con éxito esa cirugía no en nuestro cuerpo físico, sino en nuestra alma, en un lugar donde solo Él puede llegar. Estimado amigo, cuando usted y yo asumimos a través de este diagnóstico certero de la ley que somos pecadores y entonces nos acercamos a Dios confiando en el Señor Jesucristo como nuestro Salvador, indiferentemente de quiénes seamos, dónde nos encontremos, en qué condición nos hallemos, indiferentemente de eso y en qué condición estemos, Dios nos salva, porque hoy Dios juzga al ser humano frente a una sola cuestión, y su pregunta es la siguiente: ¿qué harás con mi hijo que murió por ti en la cruz? ¿Qué es lo que hará usted, querido amigo o amiga? ¿Se someterá a esa cirugía de corazón? ¿Dejará que ese cirujano experto, que es Cristo, extirpe ese mal mortal, que es el pecado de su ser más profundo y luego de toda su vida? ¿O simplemente se quedará con el diagnóstico de que usted está enfermo y necesitado de salvación? ¿Qué es pues lo que usted hará con Cristo el Salvador? Meditemos y reflexionemos en la preciosa palabra de Dios y pongamos toda nuestra fe y todas nuestras obras en el Señor Jesucristo. Se despide de ustedes un siervo de Cristo y servidor de todos, Pedro Navarro Cartagena, desde los estudios de grabación de la Iglesia Cristiana, La Viña de Jesucristo, ubicada en Progreso, Yucatán, México. ¿Y sabes qué? La mejor noticia: Cristo viene pronto. Preparémonos para volver a casa hasta el reino celestial. Amén, amén y amén.